Entonces el taller consiste justamente en esto. Se trata de que ustedes que han pasado ya por un proceso tan tremendo en este diplomado, abundante, ¿cómo más llamarlo? Exhaustivo, tortuoso, en fin, todo esto, ¿no? Puedan presentar al final de este proceso un producto que les sea útil en su labor pedagógica y de proyección y que también les sirva a la universidad un poco como para ver, bueno, hasta dónde pudimos llegar con este diplomado, digamos así, ¿no? Entonces la propuesta que se hace es esta, que cada uno de ustedes, y ya ahorita la discusión es si lo podemos hacer en grupo o no, es decir, crear colectivos de investigadores para el asunto, ¿no? Formulen un proyecto de investigación en donde se identifiquen los problemas culturales, pedagógicos y técnicos en la aplicación del aula virtual a sus estudiantes. Es decir, supónganse ustedes que de aquí, como salieron tan expertos en esta vaina, ustedes van a seguir funcionando con aulas virtuales con sus estudiantes, ¿sí? Van a reproducir este método de aulas virtuales, ¿sí? Pero para eso hay que sistematizar un poco lo que se hizo acá, ¿cierto? Y hacer un proceso que permita conocer, bueno, con quién es que vamos a trabajar esto, ¿sí? Y si es praxeológico el método, pues hay que involucrar grupos de estudiantes, ¿cierto? Para ver con ellos trabajar el asunto. Digamos, ¿cómo organizaríamos un aula virtual, muchachos, en este caso particular, ¿no? Ese es como el objeto. El objeto, entonces, es formular el proyecto de investigación, no es hacer la investigación, ¿sí? Formular el proyecto de investigación, pero un proyecto que sea viable y que podamos hacerle un seguimiento, que sirva realmente, ¿no? O sea, no es hacer el ejercicio meramente formal de construir el proyecto, sino es imaginarnos que nos vamos a meter en un proceso de investigación con la gente sobre ese tema. El producto, digamos, que vamos a evaluar, porque es que a mí me piden que los evalúe a ustedes, es la formulación de un documento que sistematice esta experiencia y pueda ser incorporado al aula virtual, ¿no? Producto, o sea, lo que ustedes me entregan sistematiza esta discusión, esta introducción al problema de la investigación con todo el bagaje que viene del diplomado, ¿cierto? Y esos proyectos podamos colgarlos en el aula virtual, ¿no? Porque sean de acceso y sean de discusión con la gente, ¿no? La estrategia metodológica es la de la praxeología pedagógica: ver, juzgar, actuar y la devolución creativa. Y propongo una hipótesis para que ustedes la definan, ¿no? Que exploren si la estrategia principal, la herramienta principal, puede ser el grupo de discusión. Exploren, eso lo define cada grupo de investigación, solo es una propuesta como hipotética que yo les hago. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se construye, cómo se formula un proyecto de investigación? Digamos, dentro de todas estas discusiones que venimos dando y la pretensión de que sea praxeológica, de que sea un sistema abierto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo formulamos? Entonces, aquí yo he abstraído como una serie de procesos, todos los cuales, al igual que en la praxeología, el ver, juzgar, actuar, etcétera, no son pasos, no son lineales, ¿sí? No son secuencia. Igual sucede con esto. Incluso ustedes van a ver en su trabajo que al final, puro al final de su proceso, es que quizá vayan a tener claro el problema, ¿sí? Pero tienen que irse aproximando a él. Pero van a ver lo interesante de esto. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? ¿Y cómo se formula un problema de investigación?
Dicen los metodólogos que ese es el asunto crucial de la investigación. Que si se sabe hacer la pregunta de investigación, que si se sabe plantear el asunto, estamos, mejor dicho, avanzadísimos. Entonces, yo les voy a contar de mi experiencia cómo se puede llegar a un problema de investigación. El problema tiene que reflejar primero una intuición. Una intuición. El problema no cae del cielo, entonces el problema plantea una intuición. Entonces hay que hacer una serie de experiencias, de prácticas que nos permitan poner, escribir, hacer una escritura de esa intuición, ¿sí? Cuando hablábamos allá atrás de que la investigación tiene un componente importante que es el lenguaje, hace alusión también a que este tipo de investigación reconoce en la escritura uno de sus bases, digamos, la escritura. La escritura, no solo me refiero a la escritura alfabética, ¿sí?, grafofonética, sino me refiero a varias formas de escritura, ¿no? Ya cada investigador las define. Recuerden que desde el punto de vista de la cultura, la escritura es, por ejemplo, cómo escribimos nuestros cuerpos. Entonces es una forma de escritura, ¿sí? Eso que hacen los muchachos ahora tan claramente, es que se montan una cresta verde acá, eso es una escritura sobre el cuerpo. Sus ¿cómo se llama? Sus piercings, sus tatuajes, ¿no? Y lo que hacemos nosotros todos los días cuando nos despertamos y nos aprestamos a salir es que escribimos nuestros cuerpos. Hoy, ¿con qué voy escrito yo? ¿No? Pues no lo hacemos conscientemente, pero escribimos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces hay distintos tipos de escritura, pero en este caso lo que hay que hacer es un ejercicio de escritura que nos permita identificar dentro de la intuición cuáles son cosas claves a las que les vamos a dar más importancia. Digamos que la intuición que tenemos es que las aulas virtuales son yo lo llamo así en mi lenguaje, dispositivo tecnológico de difícil acceso a los estudiantes de uniminuto. Digamos que esa fuera mi intuición, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo a la Bartola, ¿no? No es que ese sea el problema, ¿sí? ¿Tiene mejor intuición? Sí, hay mejores intuiciones seguramente en todos ustedes, ¿no? Entonces, esta es mi intuición. Yo la escribo y comienzo a trabajar sobre ella para volverla un problema, para construirla como problema de investigación, es decir, como pregunta de investigación que va a guiar un proceso de investigación. Entonces yo diría, aula virtual es un concepto que hay que trabajar, porque yo no sé si tenemos una identidad de qué es aula virtual, y como voy a trabajar con estudiantes, tengo que construir con ellos ese concepto, ¿qué es aula virtual? ¿Bien? Dispositivo tecnológico, pues es una categoría quizá fuerte, quizá esté equivocada el meterla ahí, yo tengo que hacerme esa pregunta, ¿sí? Pero tengo que hacerle un seguimiento si en mi intuición está, ¿sí? Acceso, algo que parece tan simple, pero que en este caso no se puede dar por explicado por sí mismo, ¿no? Porque yo tengo que definir para esta investigación qué es acceso, ¿sí? Entonces, ese es el papel de esta escritura de la intuición, porque me permite entonces empezar a hacer un seguimiento, que es el que llamamos en este lenguaje de investigación el estado del arte.